Buenas noches amigos, comienza el espacio Coplaca Transmite y hoy vamos a hablar de un tema importante. Importante porque afecta a nuestra salud y sobre todo a la de nuestros hijos. Y queremos desde este programa pues hacer un llamamiento a todos. Los agricultores estamos trabajando dentro de la normativa, pero a veces esa normativa habría que mirarla un poquito con lupa, porque hay residuos de productos fitosanitarios que no se encuentran pues en nuestras frutas, verduras y hortalizas porque no se detectan, no están a un nivel que se detecten en las grandes superficies y crean alarma, no están. Pero sin embargo sí que están en nuestro cuerpo. Y a veces esas trazas continuadas en el tiempo producen ciertos determinados daños. Para eso tenemos con nosotros al doctor Raúl Cabrera Rodríguez. Él es pediatra de atención primaria y él ha realizado diversas charlas a lo largo de esta isla, creo que ya van 3, él me podrá corregir si no es así, donde presenta este problema, habla un poco de los estudios que se están realizando para que todos tengan un mayor conocimiento y entre todos podamos mejorar. Vamos a saludar. Raúl. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo primero de todo, ha realizado diversas charlas a lo largo de la isla. La última de ellas fue en San Andrés y Sauces, ¿no? Correcto, sí. He dado charlas para público general, ¿no? En colaboración con Ecopalma, pero también pues hemos hecho sesiones formativas dentro del Servicio Canario de Salud. El gerente me ha pedido y también hemos dado cursos en el hospital, en el Centro de Salud Los Llanos, en el Centro de Salud Santa Cruz La Palma, un poco con el mismo enfoque, pero pues dirigido a sanitarios también. Leo textualmente la charla, en este caso que él está dando, tiene como título Los pesticidas como factor de riesgo para la salud infantil. Lo más importante de todo es un poco ir conociendo poco a poco cómo se exponen los niños, nuestros hijos, a esos insecticidas, cómo van entrando en su cuerpo. Raúl, ¿cómo ocurre esto? Realmente, como hablaremos más adelante, la fuente más importante de exposición es la alimentación del día a día, ¿no? Pero bueno, pues hay estudios de todo tipo que demuestran que los pesticidas que estamos utilizando desde hace años, desde los años 30, años 40, cuando ha empezado la Revolución Verde, pues nos van entrando por diferentes vías. Entonces prácticamente todo lo que está en contacto con nosotros tiene muy pequeñas dosis de pesticidas que nos pueden afectar a largo plazo a la salud. Pero la más importante de todas es la alimentación diaria, la alimentación de cada día. Raúl, si te parece nos vamos al momento de la reproducción. ¿Cómo comienza esa exposición? Claro, la exposición es tan compleja que hay estudios, y no recientes, de hace muchos años, que demuestran que los agricultores que usan pesticidas tienen más problemas para reproducirse. ¿Por qué? Porque muchos pesticidas compiten sobre todo con las hormonas masculinas, con la testosterona. Entonces, los agricultores que usan pesticidas tienen más problemas para reproducirse, eso que nos indica que ya desde ahí, esas células que van a formar el nuevo bebé, los espermatozoides, pues ya se están exponiendo a pesticidas, ¿no? Y si analizamos esos espermatozoides, pues también los espermatozoides están más dañados, los espermatozoides de los agricultores que usan pesticidas están más dañados, es decir, la exposición del bebé, del futuro bebé, ha empezado antes incluso de la concepción, ¿no? Si te parece, Raúl, nos vamos ya al proceso del embarazo, que es un proceso que, 40 semanas y desde el momento de la última menstruación hasta el momento del parto. Y ahí sí que hay bastante exposición, ¿no? Nos imaginamos al bebé guardado en la barriga de su madre, cubierto de una serie de membranas y cubierto de líquido, y como que ahí no le llega nada. Pero igual que desde hace mucho tenemos cuidado con los fármacos para que la mujer embarazada solo tome lo imprescindible, pues igual pasa con los pesticidas. Diferentes estudios, diferentes líneas de investigación, pues corroboran la existencia de pesticidas, tanto en el agua, que al fin y al cabo es la orina del bebé, el líquido amniótico, como en las membranas, en las placentas que recubren al bebé. Entonces, esos pesticidas
que llegan a través de la sangre de la madre, realmente le están llegando al bebé en un momento crucial, cuando sus órganos se están formando. Entonces, es el momento que tenemos que luchar para evitar al máximo la exposición de la madre en el embarazo. Si la madre laboralmente o por la alimentación o por cualquier otra fuente de exposición se expone, su bebé también se expondrá. Raúl, voy a leer un dato que tú me has suministrado, que dice así, de 100 muestras estudiadas, el 67% de los líquidos amnióticos tenían compuestos órganos clorados. Y esto es en Canarias, en la isla de Tenerife, ¿no? Efectivamente, este es un trabajo de los compañeros del Servicio de Toxicología de la Universidad de Las Palmas, con líquidos amnióticos extraídos por otro motivo, para hacer estudios genéticos en el Hospital Universitario de Tenerife, y pues demuestra eso, que pues casi las 3/4 partes de esos líquidos tenían venenos persistentes, no lo que estamos usando ahora. Los pesticidas organoclorados se prohibieron en la década de los 70, pero nos hace idea de ver que ese líquido pues no es algo que esté estéril, que no tenga ningún tipo de pesticida. Ahí también llega el pesticida, ¿no? Doctor, hay una cosa también importante, y a micrófono cerrado me decía que en el periodo de lactancia, después del nacimiento, se producía también bastante transferencia al niño, ¿no? De lo que la madre tenía, de lo que iba recogiendo por alimentación, por exposición, y ahí se produce la transferencia mediante la leche materna, ¿no? Efectivamente, hay estudios que demuestran que la lactancia materna también tiene pesticidas, ¿no? Siempre estamos hablando de pesticidas en muy pequeñas cantidades, pero detectables, que los podemos medir. Este mensaje no es no vamos a dar lactancia materna, al contrario, la lactancia materna siempre es más beneficiosa que cualquier leche artificial, pero nos da idea de hasta qué punto los pesticidas están en nuestro cuerpo y cómo la mujer, pues sobre todo los pesticidas persistentes, prácticamente la única vía que tiene de eliminarlos es a través de la lactancia. De hecho, hay líneas de investigación como la del Nicolás Jaulea, el catedrático de Oncología de Granada, que postula que esa eliminación a través de la lactancia es una fuente que le protege a la madre. Desde hace mucho tiempo se sabe que a más embarazos tengo y a más tiempo doy lactancia, menos cáncer de mama tengo. ¿Por qué? Pues una de las causas puede ser por esa eliminación, igual que de pesticidas, también de otras muchas sustancias persistentes que están ahí. Pero el mensaje no es la lactancia mala, el mensaje es tenemos pesticidas en todo el cuerpo, también en la leche materna es un ejemplo más de cómo los pesticidas conviven con nosotros, pero siempre la leche materna es superior, es más beneficiosa para el niño que cualquier leche artificial. El tema de la alimentación infantil es el momento álgido donde se produce una gran exposición a los fitosanitarios, ¿no? Está claro que la fuente más importante de exposición a pesticidas en los niños y también en los adultos, aunque en este caso nos estemos centrando en los niños, son la alimentación de cada día. Pequeña cantidad de pesticidas que vamos ingiriendo en la alimentación día tras día, durante todos los años. Pero cuidado, eso no es porque los agricultores hagan mal su trabajo, no, es porque las reglas del juego no son las adecuadas. Se han fijado unos límites máximos de esos pesticidas, pero esos límites solo garantizan que si yo me como el alimento no me dé síntomas en ese momento, no tenga síntomas agudos, pero esos límites no garantizan, o por lo menos la evidencia científica dice que no garantizan que a largo plazo no me dé problemas. Por otro lado, pues esos límites se han fijado pensando que solo vamos a aplicar un solo producto, pero ¿y si el alimento tiene 3, 4 o 7 pesticidas diferentes? ¿Los límites son los mismos? Pues no lo parece, no parece razonable que sea el mismo. Así en los niños, pues se ha visto que si por ejemplo consumen más de fruta, verdura, más de 2-3 veces por semana, su nivel de pesticidas es mayor. Entonces el doble mensaje, por un lado decimos, hay que tomar fruta y verdura, porque está claro que protege de muchas enfermedades, pero ¿y cuál es la calidad de esa fruta y verdura? Tenemos que luchar para que sea fruta y verdura con el mínimo número de pesticidas posible, e idealmente ausente de pesticidas, ¿no? En los niños hay experiencias bonitas,
por ejemplo, coger niños en edad escolar y tenerlos una semana con alimentación normal, otra semana con alimentación ecológica, otra semana con alimentación normal. En la misma casa, en el mismo colegio, con los mismos padres en el mismo ambiente, pues se ve que esos pesticidas, midiendo en orina día tras día, la semana que tiene alimentación ecológica caen drásticamente. Por lo tanto, la fuente más importante de exposición en los niños es la alimentación. ¿Crees que el límite máximo de residuos que está establecido por la normativa europea y que cumple nuestro país es el idóneo? Pues como comentamos antes, el límite máximo de residuos solo nos asegura que yo no tenga una intoxicación aguda, es decir, que si yo me como un alimento, en ese momento no tenga síntomas, pero no nos asegura que a largo plazo, como está ocurriendo, no haya efectos sobre la salud. De hecho, muchas empresas privadas ya no se conforman con el límite máximo de residuos, sino que empiezan a pedir otros criterios de calidad, como número máximo de pesticidas, o decir, bueno, solo quiero el 50% del límite máximo autorizado. Entonces, si las empresas privadas están pidiendo nuevos criterios de calidad más exigentes, es porque se han visto que no es suficiente con cumplir. Sí que nos vale eso para volver a recalcar de que los agricultores están haciendo bien su trabajo. Si nos vamos, por ejemplo, al último estudio de la encuesta de seguridad alimentaria de la Agencia Europea, con 90.000 muestras de alimentos, vemos que menos de un 2% supera el límite máximo de residuos, es decir, los alimentos se están produciendo acorde a la normativa actual, pero probablemente a corto plazo veremos que es necesario cambiar esa normativa, ser más exigente, limitar el número máximo de productos que puedan aparecer en un mismo alimento, bajar esos límites, relacionarlo con el peso. No es lo mismo los mismos miligramos de un tóxico para un adulto de 100 kilos que para un bebé de 5 kilos. Entonces, todas esas correcciones pues serán los que posiblemente veamos en los siguientes años. Realmente queda claro una cosa que ha dicho el doctor. Fíjense ustedes, muchos de estos estudios, y bueno, pues la normativa vigente habla del contacto directo con los pesticidas, por ejemplo en la piel o la ingesta, pero a veces se dan aquí y a 100, 200 o 300 metros pues se está dando insecticidas y está en el ambiente. Pero también, bueno, pues eso habría que un poco tenerlo en cuenta, ¿no? No, el factor ambiental en Canarias es un factor importante, ¿no? Pensamos en los cultivos por un lado, en las zonas de vivienda por el otro, pero si miramos el mapa de cultivos de Canarias, prácticamente nos solapamos. La mayor parte del territorio central está protegido y los cultivos y las zonas urbanizables están en la costa, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel que cumple esos pesticidas en nuestra salud? A nivel de Canarias no lo sabemos. Hay estudios americanos, por ejemplo, que, bueno, estar a menos de 1 milla, menos de 1,5 kilómetros aproximadamente, ya existe una exposición importante. Pero en nuestra isla, donde nuestras casas, nuestros colegios, nuestro trabajo está cerca, realmente no lo sabemos, ¿no? No lo sabemos, pero es previsible de que también cumpla un papel, no solo la alimentación, sino también pues donde vivo, donde trabajo, donde paso la mayor parte del tiempo. Raúl, hay datos muy interesantes sobre los estudios europeos que se realizan a los productos tanto producidos a nivel europeo como los que son importados y que llegan a Europa en relación al nivel de pesticidas, a si superan o no superan o cuánto superan el nivel máximo autorizado. Sabemos ya de entrada que muchos de los que vienen de fuera, de los productos importados de fuera de nuestra Europa, vienen bastante cargados, ¿no? Eso siempre ha sido una demanda de los agricultores nuestros, es decir, oye, al productor extracomunitario exigen lo mismo que a nosotros, ¿no? Bueno, pues si nos ceñimos al último estudio de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, vemos que mientras que los productos europeos solo un 1,4 superan el límite máximo residuo, los que son extracomunitarios
hasta un 5,7, cerca de un 6%, es decir, 3 veces más que los europeos superan el límite. Conclusión, parece que los productos importados de fuera de la Unión Europea, desde el punto de vista toxicológico, son menos seguros que los que producimos nosotros. Doctor, hay una cosa que en una reciente charla que usted hacía en San Andrés y Sauces, pues me alertó mucho, y hablaba del principio activo, del excipiente que se encuentra en los pesticidas. Y usted decía al público que cuidado, que a veces los excipientes, que a veces no están descritos con sus fórmulas y su composición, pueden ser más tóxicos que incluso lo que es el principio activo. Si miramos diferentes estudios, vemos que la legislación se ha centrado sobre todo en los principios activos y es lo que ha arreglado. ¿Qué pasa? Que aparte de los principios activos, en cualquier producto fitosanitario hay un montón de excipientes, muchos de ellos no bien conocidos porque están bajo el secreto industrial, y hay estudios que demuestran que pueden ser incluso más tóxicos que el propio principio activo. Sí, vemos un ejemplo con el glifosato, que ahora está pues en moda porque la Organización Mundial de la Salud lo ha declarado cancerígeno. Pues vemos que una marca concreta, la primera marca, el Roundup, es mucho más tóxico sobre las células humanas que el glifosato. ¿Por qué? Pues seguramente porque aparte del glifosato, pues dentro de ese producto haya otras sustancias que también son tóxicas. Nuevas líneas de investigación se centran en ver la toxicidad de todos esos productos, de todos esos excipientes que hasta ahora no se habían contemplado. Raúl, en la charla a la cual asistí, me proyectaste unas imágenes de la gente naranja, ese producto exfoliante y pues que acababa con la vegetación durante la guerra del Vietnam y que hizo tanto daño, inclusive se mantuvo en el tiempo y hasta ahora se están viendo resultados totalmente negativos. El agente naranja es uno de los ejemplos claros de lo que el hombre llega a ser contra el propio hombre. En la guerra del Vietnam se usó como estrategia destruir la vegetación para así poder llegar a los ciudadanos, y porque si destruían la población, pues también se quedaba sin alimento. En principio, sin hacer daño a la población civil. Mezclaron dos herbicidas con efecto también exfoliante, y en avionetas, pues prácticamente la cuarta parte del país de Vietnam fue expuesto al agente naranja. Años después se comprobó que en la producción de esos herbicidas había otras sustancias tóxicas que producían graves efectos sobre la salud y que en ese momento no se sabía. Los efectos del agente naranja persisten hoy. Soldados americanos están afectados y sus descendencias, y la descendencia de los vietnamitas siguen teniendo múltiples malformaciones. No hemos aprendido la lección. Hoy, hasta hace un par de semanas que comunicaron que se iban a suspender, los campos de coca en Sudamérica siguen siendo fumigados con herbicidas donde los habitantes están debajo. Estamos haciendo lo mismo que con el agente naranja. Entonces, parece que el hombre nunca aprende de los errores. Doctor, como antes estuvimos hablando de la exposición ambiental, Tazacorte, el municipio de Tazacorte, hace muy pocas fechas sacó una normativa para aplicación de intentar controlar los fitosanitarios que se dan cerca de los domicilios y de las conducciones de agua potable, que también se ha hablado. Hombre, desde Coplaca siempre se ha dicho que se había gustado que se pusieran en contacto con los técnicos para un poco asesorar y mejorar un poco esta normativa, incluso con doctores como por ejemplo el doctor Raúl, que también conocen muy bien esta materia. Pero en principio no vamos a
decir que es totalmente negativo, es un paso, ¿no? A mí me parece que ha sido una decisión valiente y una decisión acertada. Es verdad que si vemos el documento técnico se pueden hacer muchas mejoras técnicas, pero en una isla donde la presión de cultivos es tan alta y donde las viviendas coexisten con los campos de cultivo, pues es deseable que progresivamente pues, los municipios donde ocurre eso tengan algún tipo de normativa de regulación. Pues parece pues poco comprensible que uno pueda pues, denunciar que haya ruidos o que haya cualquier actividad molesta cerca de una casa, pero pues en cambio podemos usar todo tipo de productos muy tóxicos en la ventana o en nuestra puerta sin que eso esté regulado. O sea, creo que ha sido un paso acertado en una buena línea, aunque pues habrá que seguramente con todos los grupos implicados haya que mejorar esa normativa, pero sería deseable que incluso a nivel insular pues eso se regulara, ¿no? Que hubiera una regulación de la aplicación de productos fitosanitarios cercanos a los hogares, cercanos a los colegios, cercanos a los puntos más frágiles para la población. Ya ha nacido, ya ha pasado el periodo de lactancia, pero está por la casa, pululando, y hay diferentes exposiciones en el hogar. Parece contradictorio que al agricultor profesional pues se le exija tener una formación, tener un carnet de manipulador de productos fitosanitarios y otra serie de medidas por su seguridad y por la seguridad de los demás. En cambio, usted puede ir al supermercado o a una gran superficie y muchos de los productos que el agricultor tiene restringido lo puede comprar. Los compra bajo un envase más atractivo, que parece que no es nada tóxico, y pueden comprar usted herbicidas, puede comprar diferentes insecticidas, productos para los hongos, insecticidas para cucarachas y todo tipo de insectos. Cuidado, esos tienen igual de efecto sobre la salud que los que usa el agricultor profesional. Son las mismas moléculas, solo que pues la normativa no es la misma. También hay estudios que demuestran que si en los primeros años de vida y especialmente en el embarazo, pues yo he usado en mi hogar de forma voluntaria diferentes de estos productos fitosanitarios, pues los niños tienen más riesgo de tener diferentes patologías. Seguimos con más puntos de exposición en el colegio también, ¿no? En la medida que yo sé, pues aquí en nuestro entorno, en La Palma y en general en Canarias, yo no conozco que haya ningún protocolo, ninguna regulación específica en los colegios. Sí lo tienen los colegios americanos, tanto para el uso interno o en los alrededores de los colegios. También sería deseable pues que de alguna forma eso se regulara. Si el colegio, y aquí tenemos un modelo bonito de las escuelas unitarias, si la escuela está rodeada de cultivos, no es lo mismo que el agricultor aplique esos productos un viernes por la tarde cuando van a pasar 48 o 72 horas sin que haya niños, a que los aplique el lunes por la mañana. No es lo mismo que yo aplique los productos para los insectos en verano cuando no hay colegio, que los aplique cuando esté en un colegio. Pues ese tipo de medidas tenemos que luchar para que poco a poco también se vayan instaurando, porque también el colegio, donde pasa el niño 8, 10 horas al día, pues es una fuente de exposición importante para los niños. Pues doctor, ahora viene la gran pregunta, que seguro que todos los que nos están viendo están pensando y dicen, ¿cómo este chico no le pregunta esto? ¿Cuál es el nivel de exposición de los niños de la isla de La Palma a los pesticidas? Ahora mismo no lo sabemos. En marzo de este año hemos comenzado un estudio con la Universidad de Las Palmas, con el Servicio de Toxicología, para intentar pues, dar respuesta a esta pregunta, es decir, cuál es el nivel de exposición de nuestros niños, qué factores le afectan más, el tipo de alimentación, la profesión de los padres, en qué sitio de la isla viven, qué tipo de cultivos tienen cerca de sus casas. Si es verdad que este mismo servicio de toxicología, un servicio puntero pues a nivel internacional en este tipo de estudios, ha hecho pues, estudios en adultos donde pues, se demuestran datos preocupantes, ¿no? Datos preocupantes de que prácticamente todos los adultos tenemos
más o menos número de pesticidas en nuestra sangre, no sabiendo bien la relevancia clínica que eso puede tener, pero pues que es verdad que están con nosotros, los pesticidas que habitualmente usamos están en nuestra sangre y eso pues a largo plazo puede tener efectos sobre la salud. Pero esperamos que pues en un par de años el estudio que hemos puesto en marcha con la colaboración de muchas personas, de muchos sanitarios en esta isla que me están ayudando, pues nos dé respuesta a esto. ¿Cuál es el nivel de exposición que tienen nuestros niños? Esperamos tener respuesta. ¿Cómo es el modus operandi de este estudio? ¿Cómo se realiza? Nosotros estamos recogiendo sangre del cordón umbilical, previo consentimiento de los padres y previa información y consentimiento de los padres. Y esta sangre del cordón umbilical la estamos congelando y a continuación la vamos a analizar en la Universidad de Las Palmas. Por otro lado, la madre o el padre nos rellena una encuesta donde nos dicen pues, su profesión, dónde viven, qué tipo de hábitos de alimentación tienen y pues el estudio consiste en unir ambos datos, los posibles pesticidas que encontremos en sangre con los datos que nos han dado los padres y ver qué relación tienen esos pesticidas que podamos encontrar con los datos que nos han dado los padres. Doctor, hemos hablado de los factores, de la zona, de cómo se produce la exposición a los fitosanitarios. Usted habla que ese nivel alto de residuos de fitosanitarios que se encuentran en todos nosotros, a largo plazo puede producir daño, no se sabe cuáles, pero sí que se tiene bastante conocimiento de las consecuencias de los plaguicidas sobre la salud, sobre todo cuando se producen intoxicaciones agudas. Las intoxicaciones agudas son poco frecuentes. Si miramos las estadísticas del Hospital de La Palma, por ejemplo, vemos que hay 5 o 6 casos al año que ingresan al hospital, pero esas intoxicaciones pues son graves, normalmente con ingresos en la UCI, con gran gasto de recursos y con, en muchas ocasiones, muerte o secuelas. Pero lo que sí que llama un poco la atención es que, a pesar de la formación que cada vez se le exige más a los agricultores, pues prácticamente la cifra se mantiene constante. Por otro lado, pues vemos que en los últimos 15 años, 6 niños han ingresado intoxicados, es decir, que también ahí hay un factor de riesgo que el niño pueda llegar a coger ese producto donde está almacenado o pueda manipular la ropa a los padres que está contaminada. Es decir, 6 niños es muy poquito, pero 6 niños, si lo comparamos con otras enfermedades, pues es un número considerable. Es decir, cuidado, hay un factor de riesgo ahí para que los niños se intoxiquen. Siempre hay que seguir las recomendaciones, tener todos los fitosanitarios trancados, lejos del hogar, lejos del alcance de los niños, porque siguen existiendo intoxicaciones, tanto de adultos como de niños. Doctor, lo que sí tenemos claro aquellos que no somos profesionales de la salud es que, por lo que hemos visto en nuestra experiencia, que aquellas personas que tienen una exposición pues continuada durante el tiempo, usted decía exposición crónica, y sobre todo porque comenzaron hace muchos años a lavar las planaderas o otros productos y tal sin las medidas que se están aplicando hoy en día de protección y bueno, pues mascarillas, trajes. Un poco pues hace unos años, en los años 60, en los años 70, pues no se contemplaban esas medidas y estuvieron durante muchos años exponiéndose a esos fitosanitarios. Se habla de problemas respiratorios, problemas neurológicos, problemas endocrinos, pero hay muchas cosas más, ¿no? El factor tiempo es fundamental. A más tiempo estoy expuesto yo a los pesticidas, y en este caso pues la exposición profesional, cuanto más tiempo está el agricultor expuesto a pesticidas, más consecuencias tiene sobre su salud. Por eso yo siempre me gusta destacar que nosotros los médicos no estamos para enfrentarnos a los agricultores, estamos para ayudarlos. Cuando yo me conciencio en producir con el menor número de pesticidas posible y si es el caso, si puedo llegar a ser con pesticidas cero, el principal beneficiado es el agricultor, porque el más perjudicado en su salud, desde el punto de vista de la salud,
es el agricultor. Y a más tiempo el agricultor ha estado expuesto, mayor son el número de problemas de salud que pueden surgir. ¿Qué pasa? Que de que yo expongo al pesticida y aparecen los efectos pueden pasar muchos años, y por eso muchas veces no somos conscientes de la relación que hay entre la exposición y el efecto sobre la salud. Seguimos haciendo hincapié en las consecuencias de la exposición a fitosanitarios. Nos vamos al momento del embarazo, doctor. En el embarazo es el momento en el que la mujer tiene que extremar el contacto con los pesticidas al máximo, en su hogar, en su ambiente de trabajo, en su alimentación, porque es el momento en el que está demostrado más efectos sobre la salud del bebé que va a nacer. Una madre que está expuesta a más pesticidas, su bebé tiene más riesgo de que pese menos, de que sea más pequeño, de que tenga más malformaciones en el área facial, en el área genital, malformaciones cardíacas y todo tipo de problemas de salud hasta el punto de llegar al aborto. Es decir, las madres que están expuestas a pesticidas tienen más riesgo de pérdidas de embarazo, de abortos. Por favor, las madres que están embarazadas deben extremar al máximo el contacto con pesticidas, porque es uno de los productos químicos que mayor efecto producen en esa gestación. Doctor, antes habló de glifosato, pero el glifosato, la verdad que según los estudios realizados, pues disminuye pues la síntesis, decía usted, de la progesterona, y eso concretamente en la placenta tiene un cierto riesgo, ¿no? La progesterona es una hormona fundamental en la gestación, en el mantenimiento de la gestación. De hecho, cuando yo, por ejemplo, tengo una amenaza de aborto, pues el ginecólogo me pauta progesterona, me pauta más hormona para intentar que esa gestación siga su curso. Pues el glifosato tiene demostrado que disminuye la progesterona en la placenta. Es decir, si yo tengo menos progesterona, tengo más riesgo de tener un aborto o de que ese embarazo no llegue a término. Un motivo más por el cual, desde el punto de vista médico, el glifosato no es una buena opción. Hay que buscar otras opciones diferentes. Y si hablamos de aumento del riesgo tumoral, está muy claro, ¿no? Hay que dejar claro que los tumores son poco frecuentes, afortunadamente en los niños son poco frecuentes. De hecho, entre los tumores los más frecuentes son los de la sangre, las leucemias, los tumores sanguíneos, y hay estudios desde hace ya varios años, pero las nuevas revisiones siguen afirmándolo, donde hay una relación entre pesticidas y riesgo de leucemia. Siempre estamos hablando de riesgo, de que aumenta la frecuencia, nunca causa efecto. Los tumores, y de entre ellos los infantiles, pueden producirse por múltiples causas. Nunca estamos hablando de que causa cáncer, sino de que aumenta el riesgo. El ejemplo clásico es el del tabaco y el cáncer de pulmón. Una persona que no fuma puede tener cáncer de pulmón, pero el fumador tiene más riesgo, más frecuencia de tener un cáncer de pulmón. Pues igual pasa con los niños. Los niños cuyas madres trabajan con pesticidas en el momento de la gestación o en los primeros años de vida tienen mucho más riesgo de tener una leucemia o un tumor cerebral que los que las madres no usan pesticidas. También el riesgo aumenta si yo he usado esos pesticidas que hablábamos antes en el hogar, para las malas hierbas o como insecticidas, o si el padre del niño pues usa pesticidas. Pero el mayor riesgo está en si la madre manipula, trabaja con pesticidas durante la gestación. Múltiples estudios demuestran que aumenta el riesgo, dependiendo de estudios, pues más o menos, pero incluso hasta 6 y 7 veces el riesgo de tener una leucemia. Doctor, siempre se ha dicho, yo creo que no son estudios científicos, pero bueno, pero sí lo hemos leído en algunos sitios, que la areopalma tiene una alta incidencia en problemas psiquiátricos, quizás hablan algunos de los vientos continuados de algunas zonas y la carga de esos vientos, pero hay estudios que un poco pues lo relacionan, en este caso pues con la exposición a los fitosanitarios, y no solo
problemas psiquiátricos, sino también neurológicos. E incluso puede afectar a la inteligencia de los niños a largo plazo, ¿no? Para entender esto tenemos que ir al mecanismo de los fitosanitarios. Hemos diseñado sustancias, hemos diseñado productos que la mayor parte, sobre todo los insecticidas, trabajan a nivel de los nervios. Nuestros nervios son como unos cables con unos pequeños enchufes que se llaman sinapsis y la mayor parte de los pesticidas actúan sobre esos enchufes. Entonces, parece lógico, sin ver estudios, parece lógico que si yo estoy usando sustancias que matan al insecto porque desenchufan, porque hacen que ese cable no funcione bien, pueda producir efectos neurológicos. En los adultos produce efectos neurológicos. No sabemos los datos de La Palma, no sabemos los datos de Canarias. Realmente, pues, estamos en un país donde hay pocos datos sanitarios que podamos explotar, pero sí es verdad que hay estudios aislados. Por ejemplo, hay estudios muy bonitos en Andalucía, donde si comparamos la tasa de problemas neurológicos de Huelva o Almería, las zonas con mayor carga de pesticidas, pues tienen muchos más problemas, los adultos estamos hablando, que los adultos de las provincias vecinas, que prácticamente la genética, el clima, las condiciones económicas son las mismas. ¿Esto que nos pone la alarma? De que probablemente esa mayor tasa de demencia, de Parkinson, pues está relacionada con ese uso de pesticidas. Si nos centramos en los niños, desde hace años, pues saltó la alarma con los organofosforados, ¿no? Se ha relacionado con diferentes problemas neurológicos, pero recientemente, sobre todo este año, también los insecticidas tipo piretrinas, los que parecían que eran inocuos y no había problemas para la salud, también se relacionan con problemas neurológicos. Hay tres grupos de patologías que hoy en día están muy en boga dentro pues de lo que es los niños, que es la hiperactividad, el retraso escolar y el autismo. ¿Tiene algo que ver o hay causa directa sine qua non con los pesticidas? Hay estudios que relacionan pues, los tres grupos de patologías neurológicas en los niños con los pesticidas. Nunca es causa-efecto, siempre pueden influir varios factores. Pero ¿cómo se diseñan esos estudios? Pues yo miro el nivel de pesticidas que tiene el niño al nacer, en el cordón umbilical, como estamos haciendo nosotros ahora en La Palma, o en la orina de la madre. Y yo espero una serie de años, normalmente hasta los 6 años, y miro a ver cómo va ese niño. Pues si yo comparo los niños que en el momento de nacer tienen más pesticidas, en la edad escolar a los 6 años tienen un peor rendimiento escolar, es decir, tienen un retraso escolar. El TDAH o el déficit de atención con hiperactividad ahora parece que es una moda en medicina, es una patología que cada vez diagnosticamos más. Se ha intentado relacionar con el tipo de sociedad que tenemos, con las vacunas, con todo tipo de productos. La realidad es que con los pesticidas está relacionado. Hay estudios tanto con organofosforados como con piretrina, que si en el momento de nacer tú estás expuesto, pues tú tienes más riesgo. Recientemente, la encuesta de salud americana con 700 niños ha demostrado bien claro, los niños que tienen en orina piretrina tienen el doble de riesgo de tener hiperactividad que los que no, de tener trastornos del comportamiento, trastornos de los impulsos. Estos son datos que nos tienen que por lo menos dar cierta alarma de que, aunque seguro que hay otros factores que están influyendo, las sustancias químicas, y en este caso los pesticidas, también están influyendo en el aumento de todos los problemas neurológicos. Doctor, podríamos hablar de muchas cosas más. Usted me ha presentado muchísimos más estudios, más cosas de las cuales podemos hablar, pero se nos va el tiempo. Y nosotros queremos buscar soluciones. Actualmente la certificación ecológica es la única garantía que tenemos de que un alimento no tiene pesticidas de los que usamos actualmente, ¿no? Quizás en los próximos años tengamos varios sellos de calidad diferentes que nos garanticen eso, que garanticen al consumidor que lo que está comiendo no tiene pesticidas, como una mejora de calidad, pero hoy la certificación ecológica que
con sede de la Consejería de Agricultura, es el único sello de calidad que nos garantiza que el producto que estamos comiendo está libre de pesticidas. Y claro que es la solución. La solución para evitar tantos efectos de salud es que pues, cada vez produzcamos más de forma ecológica, con lo que se beneficia primero el productor, segundo la familia y el alrededor del productor, pero sobre todo el consumidor final, que va a tener un alimento de calidad libre de pesticidas. Después de hablar y de exponer todo lo que usted nos ha dicho esta noche, ¿hay motivos para que se produzca una alarma social en nuestra isla y en todas las islas que, bueno, pues trabajan con pesticidas todavía? Yo creo que no hay motivo para alarma, hay motivo para que nos concienciemos todos, productores y consumidores, en disminuir al máximo el número de pesticidas. Llevamos desde los años 30 a los años 40 usando pesticidas, afortunadamente muchos de ellos se han prohibido, cada vez se van seleccionando los que tienen menos perjuicio para la salud, pero todavía es inexplicable que yo me como una manzana y que tenga 7 pesticidas dentro, aunque el nivel de esos pesticidas sea legal y esos productos estén autorizados. Quizás yo podría producir esa manzana con uno o con ninguno. Entonces es una concienciación progresiva, paulatina, pero nunca desde el punto de vista de la alarma. Los pesticidas son uno de los múltiples químicos a los que estamos expuestos, plásticos, hidrocarburos, todo tipo de sustancias químicas que nos va a costar mucho más eliminar. En cambio, tenemos ejemplos claros aquí en nuestra isla de que la producción ecológica es posible, es una realidad. Entonces, tenemos que potenciar entre todos los consumidores, los productores y también los científicos, también la parte sanitaria, porque es un motivo de salud, que eso vaya creciendo poco a poco, pero nunca que culmine la alarma. No hay motivo para la alarma, hay motivo para la concienciación progresiva hacia un modelo de usar menos pesticidas, idealmente no usar pesticidas.